haciendo una pregunta bastante puntual, ¿sí? Y quiero que traten ustedes de responderla. No usen el navegador para responderla tan rápidamente. Quiero que ustedes me digan cuál es la misión del movimiento Scout. Tomémonos unos segundos y quiero que ustedes mismos se respondan cuál es la misión del movimiento Scout. ¿Para qué está aquí el movimiento Scout? Es una pregunta, a parecer sencilla, y que muchas veces muchos padres de familia o personas en la calle nos las hacen cuando estamos con uniforme. ¿Cuál es la misión del movimiento Scout? ¿Listo? ¿Alguien la tiene? Para la próxima voy a soltar un parche. Es bien gracioso porque esa es la pregunta con la que cuando tengo la oportunidad de ser formador y de dictar cursos en mi asociación, eh, siempre empiezo. Excelente, Rudy. Muchas gracias. Tienes una muy buena percepción de lo que es la misión del movimiento Scout. Vamos a complementarlo con la definición exacta. La misión del movimiento Scout es contribuir a la educación de los jóvenes por medio de un sistema de valores basados en la promesa y la ley Scout, para ayudar a construir un mundo mejor donde las personas se desarrollen plenamente y jueguen un papel constructivo en la sociedad. Entonces, teniendo claro esta definición, entonces tenemos que empezar porque el movimiento Scout es un movimiento educativo, educativo al 100%, ¿sí? Que tenemos una ley y una promesa y buscamos que las personas se desarrollen completamente, no solamente de un aspecto, sino de todos, ¿no? Esto aleja o dista un poco del concepto antiguo que se tenía de que los scouts simplemente éramos una organización donde adiestrábamos o instruíamos a los jóvenes en las artes de la exploración. Ahora tengo una siguiente pregunta. Excelente, en el chat ya están la gente bastante activa. Me encanta, gracias a todos. Tengo una siguiente pregunta. ¿Cuál es la política mundial del programa de jóvenes? Esta es un poquito más profunda, más rebuscada. Y mientras que lo van pensando, yo quiero contarles que yo me considero un dirigente, un educador de línea de fuego. ¿A qué me refiero con esto? Tuve hace tiempo el honor de intercambiar algunas ideas con Héctor Carrer, exdirector de programa de jóvenes de la Interamericana, y él me dijo alguna vez que los mejores educadores tenemos que estar en la línea de fuego, con los jóvenes, haciendo el programa de jóvenes, construyendo el programa de jóvenes. Por ahí ya tienen ya su respuesta, ya la tienen anotada, la tienen clara. ¿Sí? ¿Cuál es la política mundial del programa de jóvenes? Es bien gracioso, pero ahí está, a ver, una respuesta por el chat. Bien. Bien, entonces vamos a responder. Como le decía, estos conceptos, sobre todo a los adultos que trabajamos en el día a día con los jóvenes, son conceptos que tenemos que tenerlos bien claros. Porque solamente si los tenemos bien claros, cuando venga información que no es del todo verídica, vamos a poder contrastarla y poder tener una opinión más clara, ¿no? También cuando desarrollamos programas, porque a veces se van a dar cuenta, o seguro que ya se han dado cuenta, que el programa Scout se puede convertir en un espacio meramente recreativo si es que no tenemos claros los conceptos de lo que tenemos que hacer. Bien, ¿y qué nos dice? El programa de jóvenes es la totalidad de oportunidades de aprendizaje de la que los jóvenes pueden beneficiarse, o sea, el qué, creadas para alcanzar el propósito del movimiento Scout. ¿Por qué? Y que se vive a través del método Scout, el cómo, el famoso y popular método Scout. ¿Listo? Y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos del método Scout?
Hace unos meses, ahí está, bien que nos dice el chat, por favor siéntase en la libertad total de escribir. Perfecto, Rudy, lo tienes clarísimo. Exactamente, son 8 elementos que los pongo ahorita para visibilizar. ¿Listo? En la parte de arriba, ¿sí? Tenemos el aprendizaje por la acción. A la izquierda, en color café, tenemos la participación en la comunidad. Justo este es el nuevo elemento, ¿no? En realidad no es nuevo, sino que simplemente ya se ha manifestado de forma explícita y ya no tácita. La naturaleza en verde, en azul tenemos el marco simbólico, en rojo el soporte adulto, nosotros, los educadores y dirigentes, el sistema de equipos en celeste, en morado la ley y la promesa, y de lo que vamos a hablar hoy día aquí en naranja, la progresión personal. Esto es la progresión personal. Y dicho esto, pues, ¿qué es lo que conforma la progresión personal? Independientemente de la asociación Scout en la que nosotros estemos participando, todas tienen esos 4 elementos. ¿Sí? La primera y la más importante es la evaluación. La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, o la evaluación hecha por solo una persona, el adulto. También tenemos lo que son los documentos de registro. Las imágenes que están aquí son los de los documentos peruanos, pero obviamente cada país tiene sus propios documentos, ¿no? Acá tenemos un documento de la rama Lobato, de los niños de 7 a 10, de la rama Scout, del 11 a 15, la rama Caminantes, de los 15 a los 18, y de la rama Rover, 18 a 21. En algunos países cambian las edades según las políticas de cada uno de ellos. Tenemos las encinas de reconocimiento, o los parches, como los conocemos en español, ¿sí? Que se entregan según la etapa de progresión en la que el joven esté trabajando. Y finalmente un sistema complementario de especialidades. Es interesante entender y comprender que el sistema de especialidades por lo general promueve el desarrollo de habilidades duras. ¿De acuerdo? El desarrollo de habilidades duras. ¿Sí? ¿Por qué una progresión personal? Ese es un elemento del método Scout que nos diferencia mucho frente a otras organizaciones. Nuestra progresión personal está basada en el uso de objetivos educativos, los cuales están divididos en 6 áreas de crecimiento. Ya las conocemos, ¿no? La corporalidad, creatividad, carácter, afectividad, sociabilidad y espiritualidad. Esto implica que solamente para un tema de evaluación al joven dividimos en 6, pero tenemos que tener en cuenta que estas 6 áreas interactúan todo el tiempo están unidas y trabajando en conjunto. No importa que sea un niño de 7 años o un joven de 20 años. Esas 6 áreas siempre van a estar presentes en su desarrollo. Algunas con más incidencia que otras según su edad, pero siempre van a tener incidencia. Esta capacidad de poder trabajar sin necesidad de ser específicos en un área, por ejemplo, las pastorales o las catequesis, ¿no? Que generalmente se enfoca mucho en el tema de espiritualidad, sino observar y promover el desarrollo de todas las áreas, sumado al hecho que registramos y vamos validando con las experiencias dentro y fuera del movimiento, tenemos una metodología única. Vamos a ir viendo más adelante cómo esto sucede, ¿listo? Y tenemos una ventaja sobre casi todos los grupos de jóvenes que existen. Tengo, por mi trabajo, que soy coach, generalmente manejo grupos de jóvenes en talleres, ¿no? Y si bien es cierto, los jóvenes hacen muchas actividades similares a los scouts, juegos, canciones, danzas, reflexiones, pues no tienen documentos como los que tenemos en los scouts, donde ahí vamos registrando y validando su crecimiento, con algunas características adicionales que vamos a verlas un poquito más adelante. No los tienen. Y eso es una ventaja muy fuerte, pero a la vez es un problema, como lo vamos a ver más adelante. Podemos concluir 2 cosas hasta ahorita. Hemos hablado de la misión del movimiento Scout, del programa de jóvenes y del método Scout. ¿Listo? Entonces, la importancia de que los jóvenes utilicen y vivan una progresión personal es debido a que esto hace que se logre la aplicación del método Scout. La progresión personal es un elemento del método Scout. Por ende, se logra la aplicación del programa de jóvenes y por ende los propósitos del movimiento. ¿Listo? Eso me lleva a la segunda conclusión, que no es tan positiva, pero sí es real.
cuando no utilizamos progresión personal, hace que dejemos de aplicar el método Scout, por lo que estamos incumpliendo el propósito del movimiento Scout. Por lo tanto, no estamos haciendo escultismo. ¿Listo? Si de estos 8 elementos uno deja de existir, pues ya no estamos haciendo escultismo. Y eso tenemos que tenerlo bastante claro. Como alguna vez digo en los cursos, cuando tengo la oportunidad de dictar, estamos engañando a las personas. Y lastimosamente en mi país, y de repente, y sé que en algunos países también es una realidad, muchos dirigentes no aplican los documentos de progresión personal y no dan una progresión personal a sus jóvenes. Por lo tanto, es momento de reflexionar la importancia de este elemento y la importancia que tenemos que dar nosotros en lograr que esto se articule en nuestros grupos. Ya sea para un lobato, un scout, un caminante, un rover, en toda su gama. He definido algunas características transversales de la progresión personal, con ánimo de poder no estar del todo correcto, podrían haber más, definitivamente. Y quiero que tengamos en cuenta algo. Me animé a hacer este webinar, que sale de un artículo en realidad, porque justamente al tener la experiencia de trabajar con jóvenes de 18 a 21 y con jóvenes de 11 a 15, pude detectar que hay cosas que las tienen todos, desde los lobatos hasta los rovers, hasta la última etapa. La primera característica que logré identificar es la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación por el adulto o heteroevaluación. En cada etapa o rama, como los denominamos, esta característica está presente y tiene diferentes predominancias. Si vemos a los niños de 7 a 10 años, o más conocido como la rama lobato, ¿sí? La autoevaluación es algo un poco complicado. Es muy complicado hacer que un niño de esa edad lo haga, debido a su pensamiento abstracto. Igualmente la evaluación por los pares es complicadísima, ¿no? Porque también los lobatos están en una edad en que recién salen del egoísmo y recién están instaurando el sistema de equipos en su vida, que es parte de su desarrollo natural. Mientras que la evaluación por adulto o la heteroevaluación es la mejor. Podemos notar aquí en la mano derecha, tengo una imagen con un profesor de educación física observando cómo los niños se van desarrollando. Si bien es cierto que es una imagen tomada de educación no formal, pues en realidad es mucho de lo que nosotros hacemos con los scouts. Así los evaluamos, los miramos, nos ponemos a un costado, vemos que ellos se estén armando y desarmando, haciendo, deshaciendo, en cualquier edad, sí, en cualquier edad, y nosotros vamos observando el comportamiento. Esa es la evaluación por el adulto. Y esta es la que prima en la manada. Pero ojo, en las demás unidades no desaparece. ¿Listo? Cuando pasamos a la etapa de 11 a 15 años, o la denominada Scout en mi país, pues la que toma predominancia es la coevaluación o la evaluación por los pares, que responde justamente al marco simbólico que se le da a la rama Scout, que es la aventura con un grupo de amigos, ¿no? Los jóvenes se evalúan y se comparan frente a sus pares. Les preguntan ellos, les piden su opinión, y esta evaluación se convierte en sumamente importante. La evaluación del adulto sigue existiendo, y empiezan a dar las primeras pinceladas de una autoevaluación más seria por parte del joven. Cuando pasa al periodo de jóvenes de 15 a 18 años, que denominamos caminantes en mi país, pues la autoevaluación, ¿sí? La autoevaluación cobra una importancia muy elevada. La coevaluación sigue estando presente, pero ya un poquito menos que en la rama anterior. Mientras que la evaluación del adulto siempre está presente, pero no es tan elevada. Cuando llegamos a la última etapa, que es la etapa Robert, pues la autoevaluación es lo más importante. Justamente responde a su marco simbólico, pues tengo un proyecto para mi vida, no la vida del clan o la vida de la comunidad Robert, sino de mi vida. La evaluación de los pares sigue existiendo siempre, pero en algunos casos viene a no ser tan incidente en la vida del joven. Y la evaluación del adulto, bueno, la recomendación de las guías de dirigentes para esta edad nos indica que la revisión del proyecto personal debería darse una vez al año, entre el joven y el adulto acompañante. ¿Sí? Entonces, esa es una característica transversal. Si bien es cierto, está en diferentes grados, está presente en toda
en todo el movimiento Scout, en toda la oferta educativa del movimiento Scout. La segunda característica transversal es que en cada una de ellas van a encontrar un espacio personal para escribir sus propias vivencias. ¿Listo? Los tres primeros documentos que ven aquí son la cartilla del saltador, la bitácora pista senda y la agenda caminante. Estos tres documentos han sido editados por la Oficina Mundial del Movimiento Scout, región interamericana. Y podemos notar en la diapositiva, ¿no?, que en el primero le pide al joven que nos hable de justamente cómo cuida su cuerpo, ¿no? Y él nos va a contar, nos va a transmitir sus vivencias, ¿no? En la segunda, que es para la rama Scout, los jóvenes de 11 a 15, les preguntan, ¿no?, cuáles son los libros que te gustan, cosas que hacen que tu familia sea maravillosa. Entonces, nuevamente encontramos este espacio para que nos cuenten sus vivencias, ¿no? Ya para la rama caminante o jóvenes de 15 a 18, si bien es cierto no te lo pone tan bonito y tan endulzado como las anteriores, pues te dejo un espacio para que tú transmitas esto. ¿Listo? Yo trabajo de una manera muy específica este documento con jóvenes de 15 a 18, y yo lo que les pido es que cuando ellos encuentren un objetivo educativo, lo que hagan es que me cuenten una experiencia o un par de experiencias por las cuales ellos sientan o crean que han logrado este objetivo educativo, ¿no? De una manera, lo hago como una manera para que ellos reflexionen y sean conscientes de lo que están logrando y haciendo. Finalmente, este último documento, que es para la rama Rover, también, ¿no?, plantea un objetivo educativo, el cual el joven se propone acciones para lograrlo, y fechas en las cuales va a ir analizando. Y él va a ir escribiendo cómo es que le ha identificado que ha logrado. Nuevamente encontramos una característica transversal en las 4 etapas, y es que justamente las 4 permiten que los jóvenes coloquen vivencias. Quiero acá hacer un pequeño paréntesis para que tengamos en cuenta la importancia que es entender esto. Muchas veces cuando vamos a los cursos nos enseñan cómo utilizar las herramientas, pero nunca nos damos la molestia de ver, oye, ¿qué viene después? O espera, ¿qué vino antes? Entonces, eso nos limita el pensamiento. Creemos que nuestra unidad es la única que existe y la única que sabe, y no nos permite saber qué importante es nuestro trabajo. Un gran amigo mío, Manadero, que dirige la rama Lobato, me decía, ¿no?, la cruda realidad, y aunque le duela a muchos adultos voluntarios, la manada te prepara para la tropa para la comunidad para el clan, y el clan para la vida, ¿no? Y a veces es un poco doloroso porque los dirigentes nos creemos pues súper, hiper importantes, y que nuestra unidad es lo máximo, y que no hay más que la tropa, o no hay más que la comunidad, o no hay más que el clan, ¿no? Pero tenemos que entender que todos somos parte de un proceso, todos somos parte de un engranaje. Recuerdo mucho que en el periodo que dirigía la rama Rover, tenía muchos problemas para que los jóvenes trabajen en el proyecto personal. ¿Y cuál había sido el meollo? Yo recuerdo que tuve la oportunidad de dirigir a alguno de ellos cuando estaban en la rama Scout, y ahora eran Rovers, y yo no entendía si ellos en la rama Scout trabajaban esto. ¿Cuál fue el problema? Y me di cuenta que el hueco fue en la etapa de comunidad de 15 a 18. El educador que estuvo allí no trabajó este documento. Les hizo perder la costumbre de que ellos agarren su documento y lo revisen y lo llenen, ¿no? Entonces, cuando llegaron al clan, ya no tuve más cómo poder ayudarlos. Entonces, se me complicó muchísimo el trabajo de poder rehabilitar a los jóvenes a trabajar. Y con este ejemplo, quiero dar pie a nuestra tercera característica transversal, que es la preocupación propia del joven por su llenado. Recuerdo que hay algunos adultos que, el de la rama Lobato, que decían, oye, estos documentos son muy para ese colegio, para que el propio niño lo llene, porque no es como antes, que yo le ponía y le pasaba la prueba, y que yo le ponía mi firma, ¿no? Entonces, en realidad, tiene una estrategia mucho más elevada, y es justamente esto, que se preocupen por su propio llenado. ¿Para qué? Para que se convierta en un hábito positivo, de tal manera que cuando pasen a la reunidad de Scout y empiecen los problemas, no los problemas, las diversas situaciones que nacen con la prepubertad y la pubertad,
pues nos permitan justamente, gracias por las flechitas, nos permitan justamente que el joven pueda seguir llenando su bitácora, sí, pueda seguir llenando su bitácora y pueda seguir trabajando este sistema, ¿no? De tal manera que cuando lleguen al clan, que para Perú es súper difícil que un joven se sienta a llenar o a reflexionar algo, ¿sí? Ya tenga esta característica, ya sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Ahora que he regresado a trabajar con jóvenes de 11 a 15 años, es algo que incido mucho. Cada mes, por lo menos, tengo la oportunidad de trabajar con ellos y darles tiempo para que para que puedan justamente llenar y trabajar su bitácora. Esto nos lleva a la última característica transversal, ¿listo? Que es la personalización y adaptabilidad de los objetivos educativos. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Siempre recuerdo mucho un objetivo educativo en la rama Scout que aparece en la bitácora que dice, ayudo a mis hermanos y hermanas en las tareas del hogar. Entonces, siempre recuerdo a un joven con el que tuve la oportunidad de trabajar en la rama Scout, el cual vivía solito, o sea, era hijo único. Por lo tanto, este objetivo educativo era imposible que él lo pudiera cumplir, ¿no? Imposible que él lo pudiera lograr. Así que trabajamos y adaptamos, compré un papel sticker, se lo pegué encima del objetivo educativo y lo volví a reescribir, ¿no? Y lo planteamos de la siguiente manera, ¿no? Contribuyo con mis primos y familiares cercanos en las tareas del hogar. De esa manera el joven pudo lograr este objetivo educativo, ¿no? Inclusive, si nosotros nos remitimos a la guía de dirigentes de la rama Rover, vamos a poder encontrar un proceso que se llama apropiación, en el cual el joven en la rama Rover conoce el objetivo educativo, pero lo transforma y lo adapta a su vida, a su entorno propio. Entonces, es una característica sumamente importante y que nosotros tenemos que tener en cuenta. He escuchado, sí, he escuchado en vivo y en directo a dirigentes y educadores que le decían al joven, bueno, si no tienes hermano, pues no lo pasas, pues no puedes pasar esa. Y o sea, cuando me dicen pasar con objetivos educativos, Dios, es para mí terrible. Pienso que los objetivos educativos no se pueden pasar, se validan, son parte de un proceso de construcción personal del joven, por lo cual no existe pasar, la palabra pasar, sino validar, reconocer que el joven es eso. Hemos hablado de 4 características transversales que tenemos en la progresión personal. Si ustedes descubren alguna adicional, se los agradeceré muchísimo que la podamos compartir, debatir y conversar. Pero también, si bien es cierto, tenemos unas características transversales y hasta acá todo es muy bonito, pues también tenemos algunos problemas. Algunos problemas que impiden que esto pueda desarrollarse. Tenemos problemas transversales de la progresión personal. El primer problema es la falta de capacidad de adquisición de documentos, ya sea por el costo o porque en realidad no existe el documento o no lo tenemos. El costo, en mi país actualmente, un novato necesita 4 cartillas en su vida, ¿no? Porque es una por año, 7, 8, 9, 10. O sea, la edad, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. Es una. El costo aproximado de cada cartilla es de 20 soles. 20 soles vienen a ser aproximadamente $6. $6 aproximadamente. Considerando que el sueldo mínimo en mi país aproximadamente son $250, o 870 soles aproximadamente, pues para algunos padres se les complica mucho y es muy caro, o ellos lo perciben como muy caro, ¿no? La rama Scout ya es un poco menor el costo. Si cada bitácora está 30 soles y dura 2 años, son 60 soles, aproximadamente son $18 aproximadamente. En la rama caminantes ya el precio es mucho más bajo, solamente son 10 soles, que son $2.50 aproximadamente. Y en la rama Rover el librillo te sale por menos de 50 centavos de dólar, ¿no? O 2 soles aproximadamente imprimir. Pero el problema es que los documentos tanto para la rama Rover como para la caminante no hay.
no los podemos adquirir. Tienes que estar imprimiéndolos tú mismo. Entonces eso hace que se complique la capacidad de adquisición. Si a este problema le sumamos el hecho que el joven perdió la costumbre de llenarlo, perdió la costumbre de utilizarlo, porque de repente el jefe de tropa o el jefe de manada ya no los utiliza, pues imagínate, tienes un joven que no le importa comprar el documento y ya no quiere comprarlo. Y cuando le pones 10 soles o bueno, $3, va a decir muy caro. Muy caro, no me interesa, no lo compro. Así de simple. El problema transversal 2 que hemos podido identificar son los adultos que desconocen cómo utilizar la herramienta. Y sí, al comienzo no es sencillo, tienes que romper muchos paradigmas. Primero tienes que romper tu chip de educación formal de la escuela, en la cual para que tú demuestres que sabías literatura tenías que dar un examen de literatura. Si tú tenías que demostrar que conocías la vida de Julio Ramón Ribeiro, por así decirlo, tenías que cometer un examen sobre los datos relevantes de la vida de cada uno. Y esto me hace recordar a la época que yo fui scout y para pasar mis pruebas de insignia scout en esa época, tenía que contar la vida de Baden-Powell a mi jefe. No a mis amigos, a mi jefe. Era un examen oral tal cual era en el colegio. Y eso ha cambiado. Los objetivos educativos no se miden de esa manera, ¿no? Acá tengo 3 imágenes divertidas. Acá tengo a nuestro amigo Homero, sí, pensando en cualquier otra cosa, porque eso es lo que sucede muchas veces en los cursos. Los cursos de formación, al menos en mi país, aún necesitan ser repotenciados, mejorarlos, porque lastimosamente el dirigente, que muchas veces viene ya con una traba, no suma y está pensando en cualquier otra cosa menos en eso. Aún peor, ¿no? Cuando nos juntamos en los niveles regionales y locales, que creo que para otros países son distritos y zonas, lejos de pensar en cómo mejorar estrategias para mejorar esto que es tan importante, prefieren pensar en juegos amplios, en actividades lúdicas para todos los chicos, en que hagamos un rally, hagamos un reto, hagamos un raid, cuando tenemos una necesidad más grande que es implementar esto justamente. Esto me lleva a la señorita que está aquí a mi derecha y que es alguien que está durmiendo, porque estoy seguro que pasa mucho en los cursos, ¿sí? Que cuando dictan esta clase de sesiones, debido a la hora en que lo colocaron, ¿no? O que simplemente no lo hacen interesante, o la persona que lleva el tema no lo domina, o no tiene una metodología adecuada, simplemente la persona se lo pasa y no se da cuenta. Una última es que contribuye al desconocimiento es el poco tiempo. En la actualidad, en los cursos elementales, solo se asigna un tiempo de 2 horas a 2 horas y media para aprender a trabajar esta herramienta, que es la progresión personal. Que yo considero que por lo menos debería ser entregarse por lo menos unas 4 a 5 horas solamente para trabajar esta herramienta. Y si se puede dividir en 2 módulos, será mucho mejor. Porque es muy poco el tiempo que se tiene para poder trabajar esta herramienta. Bien, tengo una pregunta de educadores. ¿Te la puedo ir a contestar al final, por favor? Sí, la tengo acá, no te preocupes, la voy a contestar. Vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Listo? Justo tengo un ejemplo súper bueno de cómo un hermano scout en Puno ha trabajado de manera magnífica esta articulación. Nuestro tercer problema transversal, sí, nuestro tercer problema transversal es la resistencia al cambio. La más grande de todas. Esta forma, la forma vigente que trabajamos, implementamos el programa de jóvenes, no es nueva. En realidad, se implementó a partir de los años 90 y en mi país llegó a partir del año 2000, que entiendo que fue el periodo de implementación de la mayoría de países en la región interamericana. Lastimosamente, mi país tiene un retraso muy grande y aún tenemos facciones muy fuertes de dirigentes que no quieren utilizar la herramienta. ¿Listo? Justamente como ellos, ¿no? Pese a que tenemos una herramienta más moderna, más adaptada a la realidad actual, a las necesidades vigentes de los jóvenes, prefieren seguir usando metodologías antiguas. Que ojo, no significa que sean malas, nadie está diciendo que sean malas, sino que estaban hechas para un tiempo anterior. ¿Listo? Para un tiempo anterior. Entonces, aquí tenemos un problema.
Sí, aquí tenemos un problema. Por más que tú le quieras enseñar a un dirigente, a un adulto, cómo utilizar la herramienta y le generes muchas formas de poder utilizarlas, si él no quiere cambiar, pues ahí está el primer problema. ¿Listo? Y hay muchos adultos que se resisten, ¿no? Este año tuve la oportunidad de ver aquí en mi localidad, de mi región, una cartilla de un grupo scout en el cual había tomado muchas cosas de las antiguas cartillas de hace 20, 25 años de mi país, ¿no? Y por ejemplo, siempre me acuerdo una prueba que era súper graciosa, ¿no? Que era cante el himno nacional. Y recuerdo que pese a que yo era una de las personas que siempre me gusta el himno nacional, y lo canto siempre, desde niño hasta ahora, y mi dirigente, que era mi profesor en ese momento en el colegio, me miraba que lo cantaba todos los lunes en la formación, me hizo cantarlo frente a todo el grupo Scout. En realidad no tuve problema, lo hice. Pero ¿cuál es el punto si ya lo haces todos los lunes? ¿Quién tiene más valor? ¿El joven que un día se pone valiente y la canta frente a toda su tropa? ¿O el joven que interiorizó eso y lo canta cada vez que tiene que hacerlo en su escuela, en cualquier espacio que tiene que realizarlo? ¿No? Entonces, es la gran diferencia, ¿no? Mientras que antes tenías que tú decirle las cosas al joven, o que el joven tuviera que demostrártelo a ti, ahora ya no, tú tienes que observarlo. O el mismo joven tiene que detectarlo en él mismo. Pero no vamos a poder hacerlo mientras que tengamos adultos que se resisten al cambio. Tenemos que entender algo. Esto es un movimiento. Y justo he colocado el lema del último MOOC mundial, change, en inglés, que significa cambio. Somos un movimiento y estamos en constante cambio. Esto que hoy día es lo vigente, tal vez mañana ya no lo sea. Y es necesario que nosotros estemos con la mente amplia para poder recibir nueva información. ¿Listo? Y no nos ofusquemos. Sé que es difícil a veces utilizar los sistemas de progresión, ya sea para los lobatos chiquitos o para los rovers más grandes. Es complicado, ¿no? Algo muy interesante que utilizamos en nuestro país para la rama rover, por ejemplo, es entrevistas personales. Y muchos adultos en la rama rover tienen terror a hacer las entrevistas personales, porque es complicado para ellos, ¿no? Pero es algo que tenemos que hacer. Y si nosotros vamos a poner la camiseta de educador scout, eso conlleva hacerlo. ¿Listo? ¿Cuál es la mejor manera? Uno, tomar tus cursos. Si los cursos no te ayudan, ¿sí? No digas que lo pasado fue mejor y toma tu manual antiguo y lo haces a la antigua. Busca nuevas personas. Lean Scout, una opción, por ejemplo. Intercambia ideas con otras personas. Escribe a quien creas que te pueda dar una solución. Héctor Carrer, en Argentina. Alberto del Bruto, en Chile. Mauricio Beaira, nuestro director del programa de jóvenes. Si yo te puedo ayudar en algo, con mucho gusto. Pero este es el problema más grande que tenemos. Es el número 3. Adultos resistentes al cambio. Necesitamos cambiar. Una gran forma de hacerlo, amigos míos, es leyendo las guías. Lean las guías. Mucho, 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 mucho. Ah, sí, efectivamente. Justamente Kevin nos recuerda que la Asociación de Scouts, los escoteiros de Brasil, eh, han desarrollado una aplicación para poder llevar la progresión personal de los jóvenes. Interesante. Estoy tratando de conseguir alguna manera de poder usarla también para poder descubrir un poco cómo funciona. Y si Dios quiere, y si los proyectos con Lean Scout funcionan bien, estaremos desarrollando algún tipo de aplicación en un futuro para eso. Nada. Ahora sí, llega el momento de las preguntas. Todas las preguntas que tengan, que quieran hacer sobre ese tema, recuerden que es necesario ver transversalmente esos temas para entender la importancia que tenemos todos, ¿no? Recuerdo que alguna vez en mi equipo de dirigentes de mi grupo Scout, teníamos personas que no trabajaban la progresión personal. Y yo le decía, pero entiendo, o sea, si tú, que estás, digamos, en la rama Scout, en la tropa, no lo haces, cuando lleguen al clan o a la comunidad, para mí va a ser el doble o el triple de trabajo. Es por eso que es importante que nosotros reconozcamos las 4 características transversales que propongo y los 3 problemas transversales que reconozco, que planteo. ¿Listo? Vamos a dar una repasada final rápidamente. Característica transversal 1, autoevaluación, coevaluación y evaluación por el adulto.
o heteroevaluación lo denominan también. ¿Listo? Cada una tiene diferentes énfasis según su etapa. Nuestra característica transversal 2 es el espacio para escribir tus vivencias y que es necesario que desde lo batito lo inculquemos para que sea mucho más sencillo cuando sean rovers y tengan más capacidad por transmitir. La característica transversal 3, la preocupación propia por el llenado de los jóvenes. ¿Listo? Sí lo van a poder ver, va a subir al canal de YouTube este video, no se preocupen, para que lo puedan ver. Característica 4, la personalización y adaptabilidad de los objetivos educativos. Listo, siempre se puede adaptar los objetivos educativos. Se pueden crear. Aquí aprovecho para contarles rapidito que construimos un nuevo objetivo educativo en la rama Scout, en el cual es en el área de espiritualidad, justamente porque tenemos cierto alejamiento a los jóvenes que no querían realizar las oraciones al inicio de nuestras reuniones, y justamente le colocamos, ¿no? Participo en las actividades, en los espacios espirituales de mi unidad, ¿no? Participo en los espacios espirituales de mi unidad. Entonces, creamos un nuevo objetivo, personalizamos este objetivo a nuestras necesidades, ¿no? Y lo adaptamos, ¿no? Y los 3 problemas transversales, ¿listo? Falta de capacidad de adquisición de documentos, ya sea por el tema económico o por el tema de impresión, que no hay. Los adultos que desconocen cómo utilizar la herramienta, debido a que los cursos no son atractivos, o es muy corto el tiempo, o están pensando en cualquier otra cosa equivocada sobre el movimiento Scout. Y adultos resistentes al cambio, que bueno, les gustaba como era antes y quieren mantenerlo como ahora. Bien, teníamos algunas preguntas que queríamos contestar y es el momento. Si alguno quiere también decir algo, pues por favor, con mucho gusto, activen el